Carlos Zubialde, muy buenas. Muy buenas, don Rubén. Bueno, encantado de ponerte voz y cara por primera vez, porque habíamos visto muchas conversaciones cruzadas por Twitter, te sigo mucho, hasta por email, te he liado para el máster de e-commerce de Cascool, te identifico como una de las referencias para temas de logística, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar así con más calma. No sé cómo presentarte, porque yo te conozco por tu proyecto de información logística, pero ahora vi en LinkedIn que estabas como de consultor en, ¿cómo se llamaba? En List Data Solutions. List Data Solution. ¿Dónde dedicas más tu tiempo ahora entonces? Bueno, le dedico a List Data Solution. Es una consultora especializada en analítica avanzada e inteligencia artificial. Y desarrollo una labor como consultor de estrategia con especialización en transporte. ¿Vale? O sea, nosotros nos Vale, digamos dedicamos, que los... nos dedicamos a aplicar inteligencia artificial a, bueno, pues a muchos procesos que se pueden dar pues en empresas de transporte, logística, departamentos de transporte, pero también en áreas, pues pueden ser las compras, la industria 4.0, en tema de puertos y, como no, en comercio electrónico. Madre mía. Al final sería como ayudar a proyectos a aplicar a la logística también esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Supongo que para optimización de rutas y Efectivamente, toda esta parte. exacto, es, digamos, utilizar los datos para transformarlos en información útil para que las empresas puedan ser más fuertes o puedan ganar más cuota de mercado. Vale. ¿Y cómo caíste en este mundo de la logística? Porque no suele ser algo que digas, uno está estudiando y diga, "Ah, me encanta la logística". ¿Cómo fue este proceso, este amor? Bueno, aparte tenía que comentarte antes que luego informacionlogística.com es el blog que nace hace 7 años. Como bueno, luego ya lo comentaremos, fue la consecuencia de una situación vital de compartir información. Yo soy de Irún. Para quien no conozca, pues Irún es punto fronterizo y es uno de los dos puntos de entrada y salida de mercancía de España hacia Europa, ¿no? Entonces, toda mi familia ha estado relacionada con el sector del transporte, Amigo. de las agencias aduanas. Yo he conocido de pequeñito las aduanas físicas, las fronteras físicas, Ostras. donde cada uno de los camiones que transitaban tenían que parar país por país para hacer toda la documentación. De hecho, mis inicios y mis pinitos laborales fueron en una agencia de aduanas. ¿Vale? Ajá. Entonces, he estado siempre relacionado con ese sector, posteriormente desaparecen las aduanas Y y comencé dijiste, a me han trabajar. dejado sin trabajo. ¿Qué hago yo ahora? Claro, estamos hablando de que aquello fue pues una auténtica hecatombe. Estamos hablando del año 1993 y empezamos a trabajar en transporte urgente. Ya me adentré en el transporte urgente. Fui franquiciado de una de las marcas más importantes a nivel español durante 15 años. O sea, es decir, creé mi propia empresa con 23. Perdón, Posteriormente, bueno, que me pues has aquel... asustado lo de en el 93 ya estabas trabajando. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 72. O sea, ¿Te conservas muy bien esto? Vale, muchas vale. gracias. Claro, Sí, entonces sí, sí, en el sí. 93, pues claro, tenías 21 años, al que dejarte tal, dijiste, hay que emprender, hay que buscarse la vida. Vale, vale. Claro, claro. Y emprendimos pues montando una agencia de mensajería que estuve regentándola con un socio que era mi padre, mano a mano, hasta el año 2010. Donde, bueno, pues como todos los buenos libros, tienen un inicio y tienen un fin. Se terminó aquella etapa. Recordaréis, estamos en plena crisis. De hecho, en el País Vasco la crisis llegó un poquitín más tarde, ya llegó hacia finales del año 2009. Durante esos años, bueno, estuve en distintos proyectos en compañías del sector del ámbito multinacional. Estuve en UPS, en Schenker, en DSV. Bueno, conociendo otros tipos de transporte. Hasta que en el año 2014 iniciamos una pequeña aventura dentro de la red Palex, que es una red de paletería urgente en España. Posteriormente, bueno, pues una compra, estuve trabajando en otras 2 empresas y bueno, pues actualmente aquí estoy. Pero siempre ligado al sector de la logística. Es decir, yo he desarrollado mi labor pues como director de agencia, como director de operaciones, como director de logística, siempre relacionado con el transporte y con la logística. Claro, claro. Jo, esto ya me sirve porque te hace entender
que te viene de herencia casi, ¿no? En plan, de ser de Irún, de haber vivido todo el tiempo este tema Sí. de las fronteras y de los transportes, con lo cual sí que se entiende mejor, ¿no? Todo lo que usted sabe de la parte artística. Vale. Eso es, eso es. Y entiendo que ahora el tipo de empresas a las que das consultoría, porque has mencionado antes casi empresas de transporte, ¿no? Es decir, yo me imaginaba más como que trabajabas para Merchant, ¿no? Pues para un e-commerce que está montándose su sistema logístico. ¿Esto pasa también o está especializado ya más en cosas más complejas de dar servicio a quienes dan servicio? Digamos que es transversal, o sea, trabajamos para o damos consultoría a cualquier tipo de empresa, es decir, tanto a la empresa industrial que, por ejemplo, quiere optimizar sus procesos logísticos o sus procesos de transporte, así como muchas empresas de logística y transporte que quieren optimizar y ser más eficientes y eficaces dentro de sus procesos, ¿vale? Eso sí, casi todos ellos los hacemos bajo el paraguas de la tecnología, es decir, de intentar que esa transformación sea digital, aunque realmente en muchas ocasiones, si cogiéramos lo que hablamos de transformación digital, tendría 3/4 partes de transformación y 1/4 parte de digital, ¿no? Es decir, todavía tenemos que trabajar mucho sobre la parte más educacional de los procesos, más que de la aplicación tecnológica. Nos encontramos en ocasiones donde muchas compañías quieren correr mucho o quieren aplicar tecnologías muy de vanguardia sin estar preparadas. Claro. Sí, porque entiendo que de hecho en el País Vasco, no solo ahí, lógicamente, ¿no? Pero te encontrarás, pues, hay mucha industria, ¿no? Mucho proyecto industrial que está transformándose a esta parte de digital. ¿Cómo suele ser, ¿no? Este cambio, ¿qué es lo que cambia que sea tan difícil de abordar? Para entendernos, una empresa offline, una empresa tradicional, cuando cambia el chip a meterse a venta a través de Internet, por ejemplo. Cambia sobre todo la percepción temporal de los clientes. Es decir, normalmente suelen tener un campo visual de clientes muy localizados, por un vertical o por zonas geográficas, que cuando se abren a digitalizarse, terminan descubriendo que tu cliente no está en la población de al lado, sino puede estar en la otra punta del mundo, ¿no? Y que esa relación con ese cliente puede ser tan fluida o más con la que tienes al que tienes en menos de un kilómetro. O sea, yo creo que ese es un poco un golpe de realidad, de apertura, que dicen si hay más cosas en el mundo. Y después cuando hablas de esta parte de que hay que transformarse antes de digitalizarse, ¿no? Ahí, ¿a qué tipo de cambios te refieres? Son sobre todo temas culturales, ¿no? Es decir, muchas compañías tienen una serie de procesos internos muy estancos o muy establecidos, muy arraigados. Es decir, esto lo hemos hecho así siempre. Entonces, derribar ese tótem de que lo hemos hecho así siempre es difícil. Es muy importante en las compañías que esa transformación venga desde la parte de dirección. Es decir, si la parte de dirección es la que tira del carro, esa transformación es más sencilla. Si la transformación viene desde alguna parte de la empresa, es más difícil, porque se va a encontrar con que otros competidores suyos iguales se van a agarrar a lo suyo, porque hay un salto al vacío, hay que entenderlo. Es decir, hay un salto al vacío a algo desconocido, y lo desconocido nos da miedo. Entonces, ante lo desconocido nos da miedo, y en situaciones de una coyuntura económica como la que podemos vivir, la gente prefiere, con aquel dicho de lo mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, si la dirección de la compañía es la que tracciona este cambio, tiene siempre muchos más porcentajes de éxito que si no lo es. Sí, eso lo entiendo, ¿no? Estaba pensando si se te ocurre algún ejemplo, aunque no pongas nombre, ¿no? Pero porque yo siempre que pienso en un cambio de paradigma de ese estilo, ¿no? Que es, oye, venimos de un modelo de logística de enviar palés, ¿no? Como mínimo, de enviar camiones completos, de enviar tal, al modelo de enviar cajitas, ¿no? Y que esto parece que no, pero cuando eres el responsable de un almacén de conservas, me viene un ejemplo ahora a mí a la cabeza, ¿no? Que al final lo que hacía era enviar de 1000 en 1000 kilos, ahora le piden que haga cajitas de 12 unidades. Exacto, unidades,
eso es un cambio que bajarlo a la práctica, al lineal, es mucho más grande de lo que en las oficinas nos solemos imaginar, ¿no? Los de marketing y tal. Sí, Entonces era exacto, por exacto. eso, si te ocurre un ejemplo como de, mira, pues aquí pasaba esto, hubo que hacer esto, y cómo es el proceso de reconversión. Pues mira, te voy a contar un caso muy dado en grandes compañías, sobre todo en grandes compañías con grandes volúmenes de ventas en comercio electrónico. Como todos hemos oído, la logística inversa es el gran agujero de las compañías de comercio electrónico. Es por donde se escapa el dinero. Todo el mundo lo sabe, pero muy pocos aplican cambios en ese área. Por desconocimientos, por comodidad, bueno, hay distintos motivos. Yo me he llegado a encontrar un cliente, un potencial cliente muy importante donde le planteas esta situación y le dices, mira, te voy a proponer un cambio en este área y te dice, no, tengo mucho trabajo. Y dices, bueno. Y compañías con un menor tamaño al cual le haces una primera propuesta y te dicen, cuéntame qué harías. Y te dices, mira, por ejemplo, podríamos aplicar inteligencia artificial para la gestión de la logística inversa. Y el cliente dice, ¿cómo? Bueno, es muy sencillo. Aplicamos algoritmos en función de tus volúmenes de devoluciones, tipología de devoluciones, porcentajes de envíos que van a rechazo, coste de repackaging, coste de pérdida de oportunidad de venta, costes financieros. Y bueno, con todo esto podemos crear un algoritmo por el cual cuando un cliente te dice que lo quiere devolver, en lugar de decidir qué hacer, el algoritmo te va a decir, mira Rubén, en este caso es mejor que el cliente se lo quede, ¿vale? Porque en vez de perder 10 devolviéndolo vas a perder 3. Y si alguna de las variables que hemos metido, pues por ejemplo, el coste del repackaging sube porque el coste, por ejemplo, de la caja de cartón nos ha subido, puede ser que algunos productos hace una semana le dijéramos al cliente que lo devolviera, pero esta semana igual no nos interesa, claro, porque el coste es mayor, ¿vale? Y todo esto lo haríamos de una forma automatizada. Esto es un poco lo que se habla que hace Amazon desde hace tiempo, ¿no? Lo de que tú se lo devuelves y Amazon directamente dice, ok, pero mira, yo te devuelvo la pasta, pero no me hagas hacer el marrón de tener que hacer la logística inversa. Exacto. Pero la situación es que el cliente al cual se lo propusimos y lo llevó adelante vio la potenciabilidad de decir, me interesa. Eso es una forma de transformar. ¿Y ese tipo de algoritmos te encargas tú? Porque esto ya es meterse en data science y movidas. Esto tenemos un equipazo en List Data Solution. Tenemos un equipazo de gente muy friki. Tú le dices los criterios y que ellos hagan las ecuaciones. Sí, claro, nosotros digamos que lo que hacemos es aterrizamos desde negocio, ¿vale? Aterrizamos lo que sería el marco de qué es lo que queremos pintar. Después ya entran la parte técnica, que es cuando empiezan a hablar un idioma donde tú ya no entiendes lo que están hablando. Claro. Y nuestra labor como consultores es hacer que ese proyecto llegue a buen término. Es decir, que la expectativa que nos hemos creado en esa transformación llegue a buen puerto. Estoy poniéndome en el caso de ya no transformación, ¿no? Sino de, ok, voy a lanzar un proyecto de e-commerce. Estamos ahora pendientes de empezar el curso del máster de e-commerce y su proyecto va a ser ese, ¿no? Lanzar un proyecto, un e-commerce directamente. Y sin duda, yo tengo claro que la logística no es la pata en la que más se centra, ¿no? Al final sueles pensar, con suerte mucho en el producto, el marketing es muy apetitoso y después logística suele ser ese apartado de sí, bueno, subcontratamos a alguien que nos haga el fulfillment completo de e-commerce y ya bueno, que sepan qué es el fulfillment y que aprendan un poco estas palabras, ¿no? ¿Cuál suele ser o cómo serían tus recomendaciones para alguien que esté por empezar un e-commerce de cómo se hacen bien las cosas en logística para e-commerce? Qué pregunta más sencilla. Bueno, tú has dado en el clavo. La fotografía que has hecho es la real. Es decir, las compañías que se lanzan a la venta del e-commerce hacen una inversión muy importante en investigación, investigan el mercado, buscan esas palabras clave, trabajan mucho el tema del SEO, trabajan mucho el tema de la optimización de las imágenes, la optimización del mensaje que viene en el producto. Es decir, hace esa parte de marketing tan bonita, pero la logística la dejan aparte cuando debería de ser un igual. Es decir, la
primera concepción que has de tener cuando tú generas o quieres generar un negocio online es que la mitad de tu negocio es online y la otra mitad es offline. La parte logística o el offline es un 50% de lo que tú vas a hacer. Entonces, la primera recomendación, al igual que haces la investigación de mercado para tu producto, tus posibles competidores, tus formas de pago, target, etcétera, investiga también a tus competidores cómo trabajan la logística. Y también pregunta o haz una investigación a tus potenciales clientes cuál es la forma en la que se quieren relacionar con tu comercio desde la parte logística. No es lo mismo alguien con un target de una edad determinada que otros de una edad distinta o mayor, por ejemplo. Porque van a querer una relación distinta. Unos van a querer una entrega en domicilio, cuando otros igual están más abiertos o son de una mentalidad más sostenible en un punto de conveniencia. ¿Vale? Has de hacer toda esta investigación para plasmarlo en tu lo que va a ser tu proyecto de negocio. ¿El error dónde parte? La gente hace la primera parte, el primer 50%, el segundo 50% dice, bueno, ya me lo llevarán. El primer golpe de realidad suele ser que el precio que ellos pensaban no va a ser ese precio, empiezan a haber problemas que ellos no sabían, tiene que haber una gestión logística de los envíos que haces porque hay incidencias, no lo han contemplado, esto tiene un coste, me empiezo a enfadar y entran en una bucle de pelea eterna con el operador logístico o con los operadores de transporte, etcétera. Entonces, están poniendo en riesgo su negocio por no haber hecho correctamente la parte de investigación. Y para terminar todo esto, ¿qué suele ocurrir? Mucha gente imita a los grandes players del mercado. Y cuando tú imitas a los grandes players del mercado, imitas a Amazon, tienes todas las papeletas para salir perdiendo. Hombre. Todas. ¿Por qué? Porque ellos son, uno, en tamaño mucho más grande que tú. Dos, tienen un expertise muchísimo mayor que el tuyo. Y tres, tienen un potencial económico muchísimo mayor que el tuyo. Entonces, cuando tú imitas a los grandes players del mercado, ya estás haciendo estás cavando un poco tu propia tumba. Exacto. Que entiendo que nos referimos a que el coste que va a tener para sostener una logística igual a la de un grande, pues igual el grande la puede sostener porque vende muchísimo más, pero en su caso, pues a menor venta, pues tienes que tratar de ser más rentable en cada venta. Pero, ojo, estos grandes players tienen agujeros negros de servicio. Tú has de investigar esos agujeros negros de servicio, dónde están localizados y qué parte puedes utilizar tú en tu estrategia. Porque las hay y existen. ¿Te refieres a que Amazon no sea tan bueno enviando como podemos imaginarnos a priori, no? Sin duda. Y dentro de los agujeros, aquí rascando, nos referimos más a atención al cliente, ¿no? Un tema más de cercanía. Yo, por ejemplo, pondría un foco que la gente no suele poner mucho, es cuando tú compras en Amazon, la tipología de envío que te hacen es una tipología estándar en función de lo que ellos precisan. Es decir, a ver, tenemos que entender que, por ejemplo, compañías tan grandes como Amazon, su sistema logístico está pensado para dar soporte a su propia actividad. Ya no pueden modificar ni cambiarlo. Es decir, ya es un monstruo que tienen que alimentarlo de esa forma. No pueden terminar cambiando. Entonces, ¿qué ocurre con Amazon? Si yo compro en una compañía como Amazon, a mí particularmente, no me gusta no poder elegir cuándo me van a entregar el envío, ¿vale? Es decir, yo compro un viernes a la tarde y ellos me indican que me lo entregan el sábado. Y yo no quiero que me lo entreguen el sábado. Yeah. Por la motivación que sea. No voy a estar en casa, no me parece sostenible, social, el motivo que sea. Bueno, quiero que me lo entreguen el martes o el lunes. Tengo opción de hacer esa petición bajo pago. Esto es un agujero, señores. Esto es un agujero. ¿No? Me hacen pagar por recibirlo más tarde. Más tarde, exacto. No puedes elegir el transportista. Ojo, que este es un mal muy extendido, muy habitual en las empresas de comercio electrónico. Que me den opciones 2 o 3 compañías. Que me den opciones de entrega en puntos de conveniencia, que no los tengo.
pero que en el punto de conveniencia me pongan la misma fecha de entrega que del envío. Es decir, si tú me ofreces transporte por 2 compañías más la entrega en un punto de conveniencia, las 2 compañías va a ser el martes, pero en el punto de conveniencia el jueves, igual sí no me importa, pero si tengo cierta... ¿Ves que al final lo tenemos que hacer con un poco de lógica? Investigar un poco el mercado. O, por ejemplo, yo no me explico cómo nadie no ofrece servicios de franjas de entrega, de horario, antes de las 10 de la mañana. Que entiendo que no lo hacen porque al final ofrecer eso supone un sobrecoste. Yo estoy recordando ahora, creo que, por ejemplo, no sé si era Colvin o una empresa de marisco que compré un regalo hace poco, ¿no? Y era el entregarlo X, en general ese día era gratuito o porque me había pasado un corte, pero si pedías la franja era 2 euros extra, ¿no? Porque también entiendo que la empresa logística al e-commerce le cobrará más cuando están exigiendo el servicio. Sí, lo entiendo. Pero también hay un mercado y un nicho. Sí. O, por ejemplo, también hay un nicho, por ejemplo, en los envíos antes de las 10 de la mañana. Hay gente que tiene maximísima urgencia. Ponle el servicio de entrega antes de las 10 de la mañana también, con su correspondiente extra, obviamente. Será minoritario, pero estás dando un servicio adicional. Es decir, no vas a hacer negocio de las entregas de antes de las 10 de la mañana, sino que aquí la cuestión es... Vas a fidelizar. Fidelizar, exacto. Hay que abrir la mente, hay que investigar y fidelizar. Si te vas al servicio normal y habitual que dan los grandes players, mueres. Por tamaño, por competencia, por costes. Claro, yo entiendo que normalmente alguien que empieza un e-commerce, habitualmente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué suele integrar todo con un único distribuidor? Pues porque normalmente es una cuestión también de cuantos más pedidos acumule con él, mejor precio le harán en cada envío, ¿no? Esto es economía de escala. Eso tiene todo el sentido. Correcto. Yo supongo que aquí, y porque además en ese primer momento ponerse a integrar varios transportistas, todo este rollo, es técnicamente complejo y está pensando en la parte del marketing y no le ha puesto tanto mimo. Con lo cual ahí iríamos a eso que decíamos de, oye, pero no, hay que darle cariño a esta parte porque, y esto siempre lo digo yo también, que debemos recordar de que la primera experiencia de verdad que la marca se lleva, que el cliente se lleva contigo es cuando le llega el paquete a casa. Es decir, que ahí no lo estamos jugando mucho de si de repente va una empresa de transporte que en esa zona no es muy fuerte, que es de las míticas que te dice enviado pero no llegó y que te lo van a hacer llegar al día siguiente aunque ponga que ya está entregado y cosas de ese estilo, ¿no? Exacto. Es verdad también, lo que decías es cierto, compañías que comienzan pues pueden tener un volumen más pequeño y su poder de negociación, sobre todo a nivel de tarifas, es menor. Pero eso no quita para que tú tengas un roadmap de hacia dónde quieres crecer, porque tú también tendrás tus volúmenes de ventas estimados a años siguientes, etcétera. Entonces tú con eso también vas a poder trasladarlo a una situación a futuro de tu cadena logística. No lo dejas crecer porque sí, es decir, tiene que ir unificado uno con otro. Y vale, bien, en este momento ofreceremos esto, pero queremos tener un volumen X para poder comenzar a tener pues 2 players en vez de 1 o 3, o saber también en la parte logística lo mismo que tú te has puesto en tu proyecto de negocio cuando has empezado. Esta es la parte que jamás nadie la aborda dentro del comercio electrónico. Por hacer un poco checklist de los basics, ¿no? Es decir, yo que no sé mucho de logística, me imagino el caso. Ok, monto mi e-commerce. Primero que tengo que pensar es, tengo que montarme, o me monto un almacén propio, o contrato. Al final creo que esto sí que está desarrollando muy bien, ¿no? Es decir, yo ahí tengo un poco mi idea más o menos clara. Seguramente porque a mí no me gusta demasiado este entorno, con lo cual digo, en plan, ni loco me plantearía montar un almacén propio, ¿no? Es decir, que entiendo que aquí lo más normal sería empezar, cuando empiezas, es más escalable pensar en contratar a una empresa de fulfillment que se encarguen ellos de alojar el producto, ¿no? Sí, aquí un poquito depende del tamaño de la compañía. Un poquito la lógica y la experiencia de las compañías, lo que suele... Digamos que hay 3 etapas distintas. Hay una primera etapa de que es la de sírvete tú mismo, ¿no? Como es en inglés el serve yourself. Tu garaje es tu almacén. Vale.
¿vale? Es decir, no tengo el tamaño suficiente como para poder contratar a alguien externo, ni tampoco para tener un local. Bueno, pues comienzo en mi garaje, me compro un poco de packaging aquí y allí, lo voy haciendo, ¿vale? Una vez que esto ya se empieza a ser insostenible, pasa una segunda mini fase, que es que, bueno, pues las compañías suelen coger un local un poquito más grande y empiezan a profesionalizar la compañía. Es decir, suele ser el cambio desde la parte startup a parte empresa, ¿vale? Y en ese tránsito normalmente se suelen hacer oficinas y pequeño almacén, todo de forma conjunta. Ya tenemos otra imagen de empresa. Si esto va bien y va creciendo, lo habitual suele ser que esas compañías ya externalicen su logística hacia un operador externo. ¿Por qué? Porque les va a resultar económicamente más viable, es decir, estamos cambiando un coste fijo por una variabilidad de coste, lo estamos derivando hacia un operador que conoce la actividad, vamos a poder asumir campañas de una forma mucho más natural, escalables, exacto, lo hemos variabilizado. Si todo va bien, va viento en popa, esto comienza a crecer, llega un punto donde económicamente te empieza a doler es lo que mejor. le pagas al fulfillment y dices, debería invertir, ya soy mayor, me monto el proyecto de 2 millones de euros de comprarme un almacén. Exacto. Entonces es el momento donde la gente retorna otra vez a su propiedad todo lo que es la gestión logística, porque ya tiene infraestructura, tiene músculo financiero, ha podido contratar personal para poder llevar esa área, igual que tienes contratado pues el manager del SEO, el del marketing, etcétera, y lo incluye como una parte de dentro de la empresa, que es el responsable de logística. Exacto. Este es un poquito el ciclo normal, ¿vale? No solo la compañía de comercio electrónico, sino incluso muchas compañías, esto suele ser el ciclo normal. E incluso aun siendo muy grande, muchas veces terminas apoyándote también en operadores logísticos, ¿vale? Sobre todo compañías que hacen una importación muy grande de producto, que bueno, pues necesitan almacenes pulmón, es decir, bueno, no tengo espacio, contrato espacio a un externo del cual voy trayéndome parte de mercancía. Bueno, pues ya entras en una relación de comunión con un operador logístico que te da pulmón para poder seguir creciendo. Y entiendo que ahí normalmente a lo que más se suele acudir es a una empresa de fulfillment que te da todo el servicio, ¿no? En plan, que ellos alojan el producto, se encargan de, obviamente, el picking, es decir, lo de, les llegan, se sincronizan los RPs del e-commerce con el de la logística, le llegan los pedidos, monta el paquete, empaqueta y ya, sea él o subcontratado por su cuenta, hace el transporte, ¿no? Exacto, ese es un poco el esquema más habitual. Hoy en día ya casi todas las compañías logísticas tienen acceso a cualquier tipo de RP que se puedan utilizar en el sector del comercio electrónico, WooCommerce, etcétera. O sea, tienen acceso. Aunque no tengan acceso, también hay potenciales accesos a través de intercambio de ficheros. Bueno, pues hay muchas APIs, modalidades. APIs. Hay un montón de APIs. Excel, porque al final por favor. Excel es una herramienta fantástica, pero para esto no, por favor. Y luego nos quedaría la parte del transporte, que esto suele ser, pues bueno, muchas veces la parte de fricción más importante. Ajá. Porque el operador logístico puede tener acuerdos con ciertas compañías a las cuales contrata porque tiene volumen de muchos clientes suyos, y igual el comercio electrónico no quiere trabajar con esa compañía por el motivo que fuere, ¿vale? Entonces ahí suele ser un pequeño punto de posible fricción. Yo contrato, yo estoy pensando, a Logisfashion se encarga del fulfillment completo y ellos no tienen las furgonetas por bajarlo, ¿no? Entonces ellos trabajan después con DHL y yo digo, no, DHL no me caen bien porque tuve una mala experiencia, así que o me trabajas con otros o no trabajo contigo como fulfillment. Exacto. Ese suele ser un poquito el único punto de dolor entre cliente y operador logístico, ¿vale? Normalmente se suele subsanar, pero bueno, el operador logístico... Donde el fulfillment dice, ok, hago un blacklist de para ti no trabajo con esto. Claro, exacto. O si es un fulfillment con una visión amplia,
Bueno, y no ha trabajado con esa compañía, puede ser una oportunidad para poder descubrir otro potencial proveedor de transporte. Claro, abrir más a tener varios. Eso es. Y de hecho, ahora nos encontramos con que en el portfolio de algunos proveedores, operadores logísticos, puedes encontrarte que el servicio de transporte que te ofrecen incluya a 4 o 5 compañías y tú puedas elegir con cuál trabajar. Entendido. Vale. Igual volvemos a esto, pero quería preguntarte, como se nos escapa el tiempo tan rápidamente. Sí. Está un poco vivo el tema de el tema de la logística. En concreto, lo de la cadena de suministro. Chan. Llevamos unos meses en los que parece como que se hubiese roto algo en la cadena de suministro. ¿Cómo estás viendo ese tema? Pongo un poco de contexto, ¿no? Al final es como que, en mi visión, parece como que con el COVID se hubiese parado la máquina y que no se hubiese conseguido volver a encenderla, o que al volver a encenderla algo se ha roto y no se ha conseguido engrasar como debía, ¿no? No sé cómo interpretas tú todo lo que está pasando con este ecosistema. En parte es así, como comentas. Lo que tenemos que ver es que las cadenas... A ver, la cadena de suministro al final es desde que el producto se genera en un origen hasta que termina en nuestras manos, ¿vale? Todo lo que ocurre en ese camino. Desde la compra de la materia prima, la transformación en producto, empaquetado, transporte por distintos medios, llegada al país, aduanas, llegada hasta tienda de venta, lineal, compra, ¿vale? O sea, todo esto es la cadena de suministro. ¿Qué ha ocurrido antes del COVID? Que las cadenas de suministro eran muy largas. Es decir, con todo el tema de la deslocalización, las compañías deslocalizaron cada vez más lejos sus puntos de producción de donde estaban sus clientes, por motivos económicos, costes de mano de obra, etcétera. Vamos, por motivos económicos. Obviamente. ¿El COVID qué es lo que hace? Para todo esto, para el mundo, y cuando comenzamos otra vez a funcionar, estamos hablando de junio, julio, agosto del año 2020, uno de los actores principales de toda esta cadena de suministro, que eran alguien a los que la población general no tenía ni ubicados, que son las compañías navieras, habían parado todos sus barcos, ¿vale? Entonces ellos, en los meses de junio, julio, agosto, no vuelven a fletar sus barcos, ¿vale? O sea, solo lo hacen en una parte. ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía el tema de la vacunación quedaba muy lejos. Aún no se sabía si había vacunación. Sí, pero había un momento de incertidumbre muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La demanda de barcos empieza a subir como la espuma, pero la capacidad de transportar cada vez es menor. Las compañías navieras se terminan dando cuenta que teniendo menos barcos para transportar pueden ganar muchísimo más dinero. Ya. Tanto como que, por ejemplo, una compañía como Maersk, que es una de las principales del mundo, en los primeros 9 meses del año 2021 ha ganado 10.200 millones de euros. Que es más que todo el beneficio de los últimos 9 años juntos. Porque decirte, hace falta referencia porque igual ya ganaba tanto el año anterior, pero es decir que en 9 meses más que los años anteriores. Exacto. Entonces, claro, estas compañías han descubierto cuál es la forma de hacer negocio para ellos. Si a esto le sumamos una demanda desbocada por parte de ciertos países y una guerra comercial soterrada que existe entre China y Estados Unidos y Europa, tenemos el mapa perfecto. Es decir, los pocos medios que existen actualmente de transporte están siendo usurpados por Estados Unidos. Europa se está quedando atrás. Y China lo que está haciendo es una guerra comercial soterrada contra sobre todo Europa, que es el actor más débil en todo este sainete. Consecuencia, bueno, pues los fletes están por las nubes, los costes de la materia prima están por las nubes, no hay semiconductores, y algunas industrias pues comienzan a cortar esa cadena de suministro. Por ejemplo, la automoción ya llevaba varios años acercando
su cadena de suministro hacia países más cercanos a la Unión Europea, como Marruecos, Turquía, países en los que puede hacer una conexión mucho más sencilla vía carretera y no depender tanto de mercado como pues, China, Vietnam, Laos, etc. Digamos que al final el resumen es que estamos en medio de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta donde hay actores que están ganando más dinero que nunca. Vale, voy a necesitar algunas aclaraciones. Porque sí, más o menos coincide con la foto que tengo, ¿no? Es decir, que aquí, entonces, el primer actor que nos está jodiendo la vida, así hablando, claro, serían las navieras, que en ese entorno en el que es cierto que, oye, estábamos en modo COVID, así que era poca gente para trabajar y sobre todo en los países asiáticos, que además los cierres que tuvieron eran muy exigentes, ¿no? Entonces fletaban menos barcos, entonces ahí el coste de esos fletes se multiplicó. ¿Qué es lo que ha pasado entonces de aquel junio a este junio? Que no han bajado los precios porque han dicho, ¿para qué bajarlos si los tengo pillados por los huevos hablando mal? ¿No? Es decir, como tienen que pasar por mí sí o sí, es decir, por los barcos tienen que pasar, y son 3, 4 También hay un tema aquí dentro de los que es que tampoco ha habido un retorno de contenedores vacíos. Es decir, también se está dando una situación donde no hay contenedores físicos. Madre de Dios. ¿Vale? Es decir, las compañías navieras antaño lo que hacían eran rutas circulares, es decir, iban y venían. Sí. Muchas veces muchos de los contenedores que volvían a Asia iban vacíos. Pero bueno, pues las compañías navieras lo aceptaban para poder cargar y poder volver a sacarlos. Claro. Actualmente lo que te están diciendo es que si tú quieres contenedores, págame el retorno. Es decir, que te lo quieren cobrar 2 veces, además de cobrártelo 10 veces más caros. En plan de, vale, antes era, imaginémonos, un flete de un contenedor, no sé cuánto costaba antes, 1.000 euros o una historia así. 1.000 euros aproximadamente, podríamos hablar así de media. Si antes redondeando eran 1.000 euros, ahora igual están en 10.000. Exacto. Es que esto es así, no es por la... Es decir, yo por lo que le veo a Champa de Santa Fixi, que es muy abierto en esas historias, pues se han multiplicado por 10 y te dicen, son 10.000 para que venga y además tienes que pagarme otros 1.000 para que vuelva vacío. 1.500 para que vuelva vacío, exacto. Y puedas garantizarte que vas a tener ese contenedor allí. Madre de Dios. Con lo cual, muchos no quieren entrar en esto, no lo pagan, entonces se están acumulando contenedores en Europa a la espera de que sin sentido. Esto no tiene ninguna lógica. Al final hasta que alguien le meta mano. Quiera contratarlo y dirá, no, son 12.000 porque tienes que pagarme tú el que me lo lleve para Asia. Exacto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Madre mía. Entonces, hay aquí un problema que esto podríamos verlo, aunque sea surrealista, ¿no? La gente tiene muy, muy clara la imagen del barco clavado en el canal de Suez, ¿no? Que estaba de lado. Pues en el fondo, es una muy buena metáfora. En plan, están los barcos interrumpiendo el canal de Suez, solo que en vez de ser algo físicamente el canal de Suez, son las compañías navieras multiplicando los precios de los fletes. Aprovechando que para ellos pues están haciendo el agosto. Esto, claro, entiendo que hay 2 vías. Una, lógicamente, es lo de recortar la cadena de suministro, ¿no? Pues dejar de depender tanto de Asia. Pero claro, es que esto la gente lo ve muy fácil. La gente enseguida se pone como, es que no está bien, ¿por qué produces en China? Pero es que ya hemos publicado noticias que era del palo de que nos estábamos quedando en e-commerce sin cajas, sin embalajes, y profundizabas, pero los embalajes se producen en Finlandia y en Alemania, no en China. Pero para producir esas cajas necesitaban materias primas que sí que venían de China. Exacto. Entonces volvías al mismo problema, que la cadena de suministro seguía siendo larga porque necesitaban fibras que venían de China, ¿no? Exacto. Entonces, para recortar la cadena de suministro, es decir, hay 2 vías, una recortar la cadena de suministro y otra es ver si la competencia acaba haciendo su trabajo. Y claro, ¿qué pasa? Que aquí el problema, entiendo que estamos en un entorno de cierto oligopolio. Hay pocas empresas grandes que tengan ese tipo de historias, con lo cual, a poco que se hablen los dueños, están muy cómodos, ¿sabes? A lo mejor lo bajan de 10.000 a 8.000, pero ¿tú crees que en algún momento volverán los precios a como estaban antes? ¿A como estaban antes del COVID? Yo creo que no. Sí es verdad que casi todos los expertos dicen que esto se regularizará de alguna forma hacia mediados del año 2022, ¿vale? Es decir, que el segundo semestre del 2022 puede haber
una cierta normalización de la cadena de suministro, y que eso haga que también, bueno, pues los costes sean menores. Pero es que yo creo que sí bajarán. Eso es como un poco las noticias que se leen hoy en día, ¿no? Los costes, los fletes han bajado un 52% respecto a la semana anterior. Sí, es verdad, han podido bajar, pero es que claro, es que antes estabas pagando 1.000, has estado pagando 15.000 y ahora estás pagando 12.000. La realidad es que estás en 12.000 y no en 1.000. Claro. ¿Vale? Es decir, va a bajar, se va a regularizar, pero como bien decías, el sector del transporte marítimo es un cierto oligopolio. Las compañías están agrupadas en 3 grandes grupos de empresas, y yo sinceramente creo que hasta que no entran las autoridades a fondo no va a haber un cambio estructural, y de hecho lo hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos la administración Biden ha entrado con las navieras, ha entrado con los sindicatos portuarios, ha entrado con las compañías de transporte y les está obligando a trabajar 24/7 para poder suministrar todo lo preciso para la campaña del Black Friday y de las Navidades. Claro, pues que eso es otro tema diferente. Porque al final ahí estamos hablando, que yo lo veo como, ¿y qué coño pasa aquí además? ¿No? Porque la noticia estaba en que había barcos con contenedores clavados enfrente de la costa de California a la espera de poder entrar, porque no había estibadores suficientes para quitarlo. Es decir, ahí estamos hablando casi del problema contrario, ¿no? Si aquí hablamos de que nos faltan suministros, ahí les faltan manos en Estados Unidos para que los quiten de los barcos para poder moverlos dentro, ¿no? Sí, ha habido, digamos que Estados Unidos lo que ha hecho ha sido un poco ha acaparado gran parte de esa producción. Estados Unidos se la vio venir y dijo, como esto va en tendencia alcista de precios, voy a comprar más de lo que necesito, y tanto ha comprado que no han dado abasto para sacarlo de los puertos. Vale. Para poder sacarlo. Esto me ayuda a entender no es que haya los puertos de Estados Unidos. Okay. Claro. No es que en los puertos de Estados Unidos falte personal, sino que el personal no puede trabajar. O sea, ya están trabajando 24/7 y no pueden absorber todo lo que han comprado. Entonces, un contenedor que antes tardaba una media de 2 días desde que llegaba hasta que era desestivado de barco, en Estados Unidos ahora está tardando unos 7-8 días. Pero es que esto me hace pensar madre mía, la que nos va a caer en Europa. A ver, Europa es un conjunto de países con una política común muy débil, con intereses muy variopintos entre 27 países distintos. Sí. Entonces, en una pelea de titanes, Europa es posiblemente el actor más débil, es el enemigo más débil en esta situación. Entonces, Estados Unidos está haciendo su trabajo para poder garantizar los suministros a su industria, mientras que Europa sigue pensando pues en otras cosas. Claro, entonces esto que está haciendo Estados Unidos tampoco es que nos tranquilice demasiado, porque en el fondo está anticipando una subida de precios. Si Estados Unidos pensase que en 6 meses iba a bajar, no estarían acumulando compras de productos a China, compras de fletes, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos allí están hablando de riesgo de hiperinflación, de que esperan que ya con lo que tienen y ellos habiendo acumulado producto, esperan que suban los precios, con lo cual la foto que yo leería entonces para Europa es: aquí hemos comprado lo justo, porque aquí no estamos con sobredosis de compras que nos estén dejando los barcos sin poder entrar. Estamos comprando lo justo si es que llega, porque de hecho a veces no llega. Los fletes no van a bajar de precio, vamos a encontrarnos con unas subidas de precios bastante heavies. Por lo menos en los niveles que están ahora. Es decir, se va a normalizar los niveles altos. Pero tú hablas ya de los precios de los fletes. Yo ahora estoy pensando en los precios de los productos. No. Yo estoy pensando en los precios de los fletes y el precio de los productos. Es decir, la transición que se está dando de precio de fletes de coste a producto va a seguir continuando. Exacto, va a seguir subiendo. Recordemos que en España la inflación que ha tenido en el mes de octubre ha sido el más alto en los últimos, no recuerdo si era 20 y tantos años. Esto va a terminar siendo una tendencia. Y muchas compañías que hayan trabajado la importación de productos con márgenes muy pequeños y trabajando por volumen, están seriamente comprometidas.
pero muy seriamente comprometidas. Yo creo que dentro del comercio electrónico vamos a ver el año que viene a compañías que lo van a pasar muy, muy mal. Es decir, que están pensando que esto puede ser algo coyuntural cuando va a terminar siendo, yo creo que estructural. No de forma tan abrupta como la vemos, pero... Claro, pero al final, ¿qué es? Se normalizarán a mediados de 2022, que ya es el típico titular de los periodistas, de dar patada al problema a 9 meses para adelante. A ver cómo va el asunto. Igual podríamos prever que la normalización, si estaba en 1000 y ahora está en 10.000, 15.000, esté en 7.000. Y se normalice en 7.000 euros el flete. O en 3.000, me da igual. Pero es que 3.000 es ya 3 veces más que lo que era antes. 3 veces más, exacto. Entonces, si tú has trabajado en la importación de productos con un margen muy pequeño, ese sobrecoste o lo repercutes a tu cliente, lo trasladas o estás muerto. Es decir, cada producto que traigas pierdes dinero. Que en la práctica viene siendo o cerrarán proyectos o encarecerán los productos para el usuario final. No. Encarecerán los productos para el usuario final y por el camino seguramente cierren proyectos. Los que no lo hagan lo suficientemente rápido o al ritmo necesario para soportar este encarecimiento. Claro. Y en todo esto entrarán actores que ya han hecho bien sus deberes y que ya están presionando al mercado. Es decir, la presión por parte de los que ya hayan trabajado bien esto desde hace mucho tiempo va a ser mayor todavía. ¿A qué te refieres con haber trabajado bien esto? ¿Con que pues por ejemplo, se hubiesen atrevido a comprar antes? No, compañías que diseñaron la gestión de su cadena logística en formatos no unitarios, no solo cortos, sino en tipologías de transporte distintos, ¿vale? Aviones, etcétera. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. Por ejemplo, compañías como Inditex son auténticos referentes porque llevan años trabajando otras líneas de negocio de transporte. Avión, barco, carretera, una combinación de todo. Entonces, son compañías... Y luego también, a nivel logístico, por ejemplo, ellos hicieron una transformación muy potente, que a mí me parece muy, muy potente. Las empresas normalmente dicen que tienen stock cuando tienen la mercancía en su almacén, ¿vale? Compañías como Inditex, el concepto de stock lo trasladan no solo a lo que tienen en el almacén, sino también a la mercancía que tienen viajando. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú ya tienes la visualización de que la mercancía que está viajando como un stock, en un momento dado... tarda, es en 3 días está en Valencia, después llega a Guadalajara, de ahí lo sirva donde haga falta, ¿no? O si no, incluso en el camino, si en esos 3 días detecto una punta de consumo en lugar de Guadalajara en Madrid, me permite poder cambiar esa última parte de transporte y derivar esa mercancía directamente a Madrid hacia el mercado donde estoy empezando a tener un repunte. Se saltan el almacén de Guadalajara y van directo a la tienda ya, ¿no? Exacto. Cuando el dibujo lógico sería, esto llega a Guadalajara, escaneo, lo tengo en el sistema, hago un pedido para que vaya a Madrid, lo preparo, viene el transportista, se lo lleva y has perdido 48 horas. 2 días. ¿Vale? Esto es a lo que me refiero, es decir, que las compañías que hayan trabajado de forma imaginativa su logística son las que precisamente ahora están teniendo más éxito. Claro. No es únicamente porque tengan un músculo financiero muy potente, sino también porque han parado a pensar cómo podemos gestionar todo esto a nivel logístico. Es decir, hoy en día la competencia entre compañías no está en el producto, está entre las cadenas de suministro. Me recuerda mucho, hace poco entrevistamos a Colby, ¿no? Y que muy, muy buena parte de su disrupción está en haber reventado, ¿no? Un poco la cadena de suministro, ¿no? En plan, que saltándose un poco las distintas partes de la cadena, desde el productor de la flor al usuario final. Y esto es, de nuevo, llevarte las cuatro sardinas de... esto lo sabrá capear el que ponga realmente la cabeza, la inteligencia en esta parte de logística, en saber... No en, bueno, ya me hace falta, compro, y cuando me llegue tengo stock, sino tener esto metido como parte estratégica de la compañía, ¿no? Exacto, primero hay que hacer esa reflexión estratégica de que la logística hoy en día puede ser el diferencial de venta frente a tus competidores, y una vez que has hecho esa reflexión, buscar las herramientas y los desarrollos que te permitan esa disrupción que decías, ¿no? Es decir, bueno, de hacer algo distinto.
Porque si otra vez volvemos al mismo discurso de antes, si hacemos lo mismo que hacen los grandes, vamos a morir. Porque son más grandes que nosotros, tienen más experiencia, tienen más conocimientos. Lo malo es que incluso pensando en... Porque claro, parte de lo que ahora se intenta, ¿no? Es lo de reducir esa cadena de suministro, lo de no depender tanto de China. Ahí lo primero que piensas es, oye, pues produzcamos en España, busquemos materias primas en Europa, toda esta parte. Pero parte de lo que me cuenta a mí el sector es como que muchas veces ni siquiera están las fábricas preparadas, ¿no? Es decir, que al final tenemos muchas veces a China como la solución de mano de obra barata y lo que han hecho es innovar mucho más de lo que estamos acostumbrados, Sí. y que en zapatería pues hay fibras con las que solo sus máquinas saben trabajar y no encuentras un proveedor en España que sepa usar ese tipo de materias, con lo cual el nivel de inversión ya no es el te contrato mil cajas de mil zapatos, ¿no? Es te obligo a que compres una máquina que lo haga, y esto al final no es algo que se haga en meses, me refiero, ¿no? Que un cambio de ese estilo es una solución de 3-5 años con suerte, ¿no? Esa es la parte que hablábamos de la guerra comercial que está llevando China frente a otros competidores. Es decir, han desarrollado tecnologías, no solo mano de obra barata, ¿vale? Hoy en día tampoco ya es tan barata. China también es un país que está subcontratando a terceros países con mano de obra más barata. Sí. Vietnam, Laos, todo este tipo de países son, digamos ahora, la fábrica de China, que es la fábrica del mundo muchas veces. La fábrica de la fábrica. La fábrica de la fábrica, exacto. Ellos ahora mismo han desarrollado tecnologías de tal forma que saben que sus potenciales competidores no van a poder hacerlo. Pasa lo mismo con los semiconductores. Entonces, ellos ahora mismo están trabajando en una guerra para ser la referencia mundial en esas tecnologías. Es decir, las fibras que meten en los zapatos, ¿para qué es? Para terminar de esquilmar a sus competidores europeos para vender su producto en Europa. Ese es el objetivo final de una potencia como China. Están jugando con Estados Unidos de tú a tú, como verdadera potencia mundial. Este es el verdadero problema también que hay detrás de toda esta movida. Me dejas mucho más tranquilo, ¿eh? ¿A que sí? Vale, si hubiera que resumir esto en tips, ¿no? Para quien nos escucha, sería la previsión. No existe una previsión real de que el problema del encarecimiento de los fletes se solucione al menos hasta mediados de 2022. No se prevé que esa solución signifique volver a lo de antes. Con suerte será que sea una solución más barata que la actual, pero siempre probablemente, salvo muy grandes sorpresas, bastante más cara que la previa al COVID. Y que a nivel estratégico haría falta que esto nos haga entender que necesitamos reducir nuestra dependencia de China. Pero claro, esto debería ser a nivel estratégico de ojalá que nos escuche, todos estén pensando, vale, ¿qué necesito para que esto a 5 años, ya no a 2022, me permita poder ponerle el sello de hecho en Europa o lo que sea? O quien dice Europa dice norte de África, es decir, algo que no pase por ahí, porque el interés de China tiene toda la pinta de que es comernos como mercado, ¿no? Sí. Exacto. Yo creo que los 3 tips son acertados. No podemos jugar a pitonisos. Yo por lo menos no soy capaz. No soy capaz de poder decir con cierta exactitud qué puede ocurrir en el año que viene. Pero sí a nivel estratégico, como bien decías, Rubén. Y de hecho las grandes compañías llevan ya un tiempo haciendo esto. Es decir, están trabajando a nivel estratégico a X años vista de dónde va a poder terminar todo esto, intentar acortar ciertas cadenas de suministro, o si no es acortar, sí gestionarlos ellos de forma independiente, ¿vale? Es decir, esta puede ser otra de las tendencias que vamos a ver, yo creo que en el futuro. Grandes compañías o grandes corporaciones que, no pudiendo acortar esa cadena de suministro, sí van a intentar que lo que son los procesos internos de la cadena de suministro sean gestionadas por ellos directamente. No será raro ver que compañías potentes compran aerolíneas, compran barcos, ¿vale? Que eso es algo que Inditex ya hace, ¿no? Sí. Tener barcos propios, digo.
Tienen barcos propios, tienen algunos aviones propios. Es decir, tener el control de su cadena de suministro. Tengo el control de mi cadena de suministro. Es decir, voy a tener que trabajar a través de las áreas aeroportuares porque no me queda más remedio, Claro. pero el avión es mío. Y es normal, voy a porque al final volar. va a ser la forma de que Maersk, por llegar al ejemplo, no sienta que es el rey del mambo. Pues mira, yo si tú me cobras tanto, me acabará compensando comprarme un barco y no hacerlo contigo. Por lo tanto, ahí estará el equilibrio que estas navieras tendrán que buscar para que tendrán que buscar el punto de equilibrio en su precio lo suficiente para que no les compense a estas empresas el montárselo por su cuenta. Son tan conscientes de ello como que Maersk acaba de comprar una compañía alemana de transporte aéreo internacional por 700 millones de euros. Es decir, para adentrarse más todavía en el segmento del transporte de la carga aérea. Es decir, porque son conscientes de que su pelea ahora mismo va a ser contra las grandes corporaciones que van a querer o están empezando a comprar medios para poder garantizarse su propio suministro. Madre mía, qué interesante está el tema. Está interesante. Vale. Y casi para finalizar, en plan, algo un poco más sencillo. Terrenal, más terrenal. Estamos cuando publicamos esto justo en el puro entorno del Black Friday, ¿no? Entonces, claro, ¿qué crees cómo todo esto va a estar afectando a esa parte, ¿no? Vale, yo la semana pasada publiqué en mi blog en informacionlogística.com un post que lo titulé Black Friday, ni Black ni Friday. Yo creo que primero el Black Friday como concepto se ha diluido, ¿vale? Se ha diluido porque se ha aplanado muchísimo las campañas de Black Friday. Primero ya no es un y eso Friday, por sino el bien estamos... del sector logístico. No te quejarás. Obviamente. Lo hacemos por ti. Joder, Carlos, por ti, porque al final te quejabas siempre de que en 2 días no daba, que había demasiado trabajo y esto no había quien lo escalase. Te lo estamos aplanando un poco todo el mes, los de marketing. Se está aplanando también, bueno, por... Ese fue uno de los motivos también, ¿eh? Es decir, que las compañías no pudieran dar ese soporte en tan poco tiempo, también fue uno de los motivos, ¿no? Pero luego también yo, aparte de eso, este año no va a ser tan black. Primero porque los consumidores cada vez estamos más empoderados en la información, es decir, sabemos que los precios en Black Friday tampoco son tan atractivos, tenemos herramientas para poder detectar esos precios que 2 semanas antes suben para luego terminar bajando en Black Friday y que sean los mismos que a principios de octubre. Yeah. ¿Vale? Cosas de este tipo, es decir, el consumidor es cada vez más... no más listo, sino tiene más herramientas. Y por último, que yo creo que estamos en una situación económica, una situación de coyuntura cada vez más difícil y que además tiene un componente este año diferente con el 2020, que es que queremos socializar. Como compradores, el año pasado compramos mucho online. Yeah. Este año tenemos ganas de socializar, ¿vale? De ir a la tienda, de tocar, de ver, de gente, de salir de casa. Pareces de Madrid, tú, no de Irún, joder, la libertad. No, pero bueno, pero es que incluso en sitios tan pequeños como Irún o San Sebastián o Bilbao se ve. Es decir, las calles más comerciales de todas las ciudades están abarrotadas de gente. Están hasta ligando los vascos. Algunos sí, pero esto es casi imposible, pero algunos lo está consiguiendo. O sea, que me refiero que al final se están dando muchas cosas y yo creo que el Black Friday no va a ser ni Black ni Friday. Es decir, va a ser una campaña potente, habrá mucho movimiento, habrá ventas, pero yo creo que no van a llegar a los crecimientos de doble dígito como estaban llegando a estos años. Y si de hecho sumamos que además no van a poder permitirse tantas ofertas porque les han encarecido los fletes y han podido comprar menos. Claro, exacto. Yo creo que, además, de hecho, por informaciones que tengo de distintas compañías de transporte en España, casi todas han hecho sus previsiones no llegando al crecimiento en 2 dígitos. No, yo lo veo normal, Es decir, mi visión al final está en que como la gente ya ha interiorizado que hace sus planes de comprar en Black Friday por aquello por Navidad, ya normalmente los descuentos estaban siendo cada vez menores porque ya no hacía falta empujar tanto los descuentos porque ya
ya la gente prevé, ¿no?, comprar en estas fechas. Y además es que este año va a pasar esto, es decir, que no van a poder permitírselo. Vas a tener menos stock porque era más caro. Por lo tanto, tampoco tendrás tanto stock para desestocar en gran oferta. Entonces no vas a jugártela si tienes 2 dedos de frente, no vas a jugártela a descontar demasiado cuando en el fondo a menos descuento seguramente lo acabas vendiendo igual si no es en Black Friday para Navidad, ¿no? Veremos qué ocurre. Después de que pase, luego veremos qué ocurre si acertamos o no. Bueno, pues nos quedamos con esta quiniela de Carlos Zubillalde. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer ponerte voz por fin, hablar un poco de esta introducción a la logística. Yo sospecho que volveré a molestarte en algún momento para hacer algo un poco más avanzado, más hablado de inteligencia artificial. Habrá que hacer un episodio 2 metiéndonos un poco más en atacar a un tema más concreto, ¿no? Igual más de logística más difícil, entre comillas. Ahora te lo puse un poquito fácil, así de previas de cómo empezar. Te pondré un reto un poco más complicado para la siguiente. Yo me dejaré, además es un tema apasionante. Es una cuestión que en España todavía se está introduciendo de forma muy, muy paulatina, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Pero el sector de la logística y el transporte es el tercer sector de mayor uso de aplicaciones de inteligencia artificial en sus operaciones. Hombre, ¿vale? normal, porque al final te la juegas tanto a la optimización de las rutas, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, pues todo lo que es optimización de rutas, planificación de rutas. Se trabaja mucho también en temas predictivos, ¿vale? Claro. En temas de predicción de la demanda. Me da rabia porque todo lo que comentas de cosas guays ya lo ha hecho Amazon, ¿no? Eso me lo dices y me hace recordar lo de Amazon anunciando hace meses, lo de que mandaba productos a almacenes de cercanía en función de lo que ya sabe que le van a comprar, ¿no? Sí. Lo hacen, pero no solo Amazon, hay muchísimas compañías y no tan conocidas como Amazon que aplican este tipo de tecnologías para poder ganar competitividad. Muchas veces, además, en cuestiones relacionadas, por ejemplo, el comercio electrónico, con temas de elasticidades de precios, temas relacionados, por ejemplo, con el procesamiento del lenguaje natural, con aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión de atención al cliente. Wow. Hay un mundo muy interesante en el comercio electrónico que a mí muchas veces me sorprende cuando me reúno con potenciales clientes y observo que, siendo compañías tan introducidas dentro de la digitalización, son desconocedores. Algo tan descuidado, ¿no? Sí, me sorprende muchas veces que compañías logísticas tengan muy claro y estén utilizando tecnologías tan avanzadas, y compañías de comercio electrónico sean neófitos en este tipo de desarrollos. A veces sorprende un poquito. Hay mucho que hacer. Y sin duda es de las cosas que más... Una de las palancas que más hay que utilizar para asegurarse rentabilidad y para marcar diferencias con competencias, sin duda. Sin duda. Pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo, muchas gracias. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.